Querido creyentes y no creyentes, bienvenido a mi canal, aunque usted no lo crea. El día de hoy les traigo un programa dedicado a los dinosaurios en Venezuela, así que no olvides suscribirte para más contenido sorprendente. Comenzamos. Aunque usted no lo crea y aunque poco se hable del tema, en mi país de origen Venezuela existieron durante la época prehistórica dos especies de dinosaurios que dominaron estas tierras. Se trata de la Quintosaura venezuelae y Trachiraptor admirabilis, descubiertos en la carretera La Grita y Ceborruco en la formación La Quinta, yacimiento fósil del periodo Jurásico inferior, en los Andes venezolanos. Su fecha de descubrimiento es desde finales de la década de los años 80 hasta la actualidad por parte de los investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVC, y científicos paleontólogos alemanes, brasileños, estadounidenses, franceses y venezolanos, donde pudieron demostrar lo siguiente. Tipo dinosaurio, animales bípedos, caminaban sobre sus dos patas traseras. Eran ambos dinosaurios que vivieron hace 201 millones de años en el Jurásico inferior. Como dato curioso, los restos de los fósiles fueron encontrados en la misma localidad andina de Venezuela y actualmente los restos se encuentran en el Museo de Biología de la Universidad del Zulia, Luz. El nombre del dinosaurio, la Quintosaura venezuelae, se debe a la población cercana donde se descubrió. El término Saurus significa en griego para el término lagarto o reptil y Venezuelae de Venezuela. De este dinosaurio se determinó lo siguiente. Clase encontrada, dinosauria. Orden, pertenece al orden de los ornitisquios, conocidos como dinosaurios de la cadera de ave que más tardó en evolucionar en el Stegosaurus. Género, la Quintosaura. Especie, la Quintosaura venezuelae. Tamaño, aproximadamente 1 metro de largo y 25 centímetros de alto. Eran como un perro pequeño. Promedio de vida, 12 años. Hábitat, Jurásico inferior o temprano. Vivían en grupos. Alimentación, herbívora, principalmente de helechos, aunque la punta y curva de alguno de sus dientes sugiere que también podría haber comido insectos y pequeños animales. Velocidad, aproximadamente unos 40 kilómetros por hora. Quizás la Quintosaura no era una especie muy grande en tamaño, pero ten por seguro que no hubieras querido toparte con ello, o tal vez sí. De igual modo te invito a dejar tu respuesta en los comentarios. El dinosaurio Trachiraptor admirabilis, su nombre se deriva de Táchira, estado venezolano donde se encontró el fósil, considerado raptor en referencia a los hábitos depredadores, y admirabilis en honor a la campaña admirable de Simón Bolívar. De este dinosaurio se determinó lo siguiente. Clase, Saurotopsia. Orden, Saurochia. Género, Trachiraptor, esa es la especie, clasificada como un Trachiraptor admirabilis. Tamaño entre 1.5 a 2 metros de largo, de nariz a la cola. Alimentación, carnívoro. Dato curioso, su descubrimiento fue publicado en la revista británica Royal Society Open Science el 8 de octubre del 2014. Seguro te preguntarás, mi curioso creyente o no creyente, el por qué en Venezuela, a diferencia de otros países, existen pocos registros fósiles de dinosaurios. Para responder a ello debemos imaginarnos en primer lugar cómo era Venezuela en esa época para entender el por qué no tenemos fósiles de grandes bestias. Durante el periodo Triásico ocurrieron eventos orogénicos, procesos de formación de montañas de gran importancia a nivel mundial. Estos empezaron lentamente a modificar la morfología terrestre, dando lugar al comienzo de la elevación del borde septentrional del cratón de Guayana, donde los mares empezaron a este modo a retirarse hacia el norte. En otras palabras, Venezuela estaba situada en una plataforma continental con influencias de una cuenca marina hacia el norte. En el Jurásico se había establecido dicha cuenca marina al norte del país, una serie de estructuras geológicas, valle de extensión, que permitieron la formación de los primeros ambientes continentales con algunos episodios lacustres. Por consiguiente, se desarrolló una llanura casi uniforme, suavemente inclinada hacia el mar. Todo esto ligado al evento principal, la apertura del Protocaribe, como resultado de la rotura del Pangea, supercontinente que reunía América, Europa y África. Sin embargo, en el Cretácico caminaba radicalmente esta postura de mar iniciando desde el este de Venezuela y de manera diacrónica hasta el oeste, una nueva invasión marina que llegó a cubrir extensas zonas hacia el sur del país. En transgesión marina coincide con otras similares a nivel mundial, siendo responsable de las formaciones de calizas, lutitas y frantitas ricas en materia orgánica tanto en América como en Europa.
Estos eventos impidieron significativamente la vida terrestre relacionada a dinosaurios, reduciéndose casi en su totalidad en formas de vidas marinas de era mesozoica. Sin embargo, dentro de este periodo de tiempo hubo un punto donde se presentaron las condiciones necesarias para que existiera la vida de los dinosaurios, originando las especies antes mencionadas. Bueno, mis curiosos, de esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda dar el like y compartir este video. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita. De esta forma, te enterarás cuando suba un nuevo video. No olvides comentarme si has descubierto algún fósil sobre estos gigantes en tu localidad o país. Nos vemos en una próxima edición.